Vamos a abrir nuestras Biblias. Te invito a ver tu Biblia ahí en Mateo, capítulo 20, por favor. Mateo 20, vamos a ver desde el verso 17, nos quedamos ahí hace unas semanas atrás, casi un mes, ¿verdad? Estuvimos sin continuar viendo Mateo. Los miércoles no tuvimos reunión por diciembre y en enero empezamos, bueno, una fue de diciembre, otra de enero, primero de enero. Y hace una semana pues tuvimos nuestro tiempo de alabanza y adoración y hoy regresamos a estudiar Mateo. Vamos a ir a Mateo 20, vamos a leerlo, vamos a ver del 17 al 28 y después de eso hacemos una oración, ¿les parece? Para iniciar el estudio. Dice así, verso 17: Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor, damos muchísimas gracias por permitirnos reunirnos este miércoles en este lugar. Gracias, como iglesia aquí estamos, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros. Invocamos tu nombre, Señor, y sabemos que estás aquí y te agradecemos, Señor. Es tu palabra, Señor, y es tu Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, Señor, y por eso te pedimos que seas tú revelándote a nuestras vidas. Señor, no queremos desperdiciar la oportunidad que nos estás dando de estar juntos, Señor, alrededor de tu palabra. Háblanos, dirígenos a través del estudio, que sea tu Espíritu Santo y tu palabra trayendo convicción a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, para que podamos pues salir de aquí con un deseo mayor para poder hacer tu voluntad y para poder glorificarte, Señor. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Jesús comienza esta sección anunciando su muerte otra vez, porque ya es la tercera vez que lo anuncia. Recordemos, Jesús comenzó anunciando su muerte, inmediatamente después de que sus discípulos lo reconocen como el Mesías, ¿no? Cuando Jesús pregunta en el capítulo 16, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos dicen, bueno, algunos dicen que es un profeta, otros que es Juan, etc. ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿No? Pedro, ¿no?, inspirado obviamente por Dios, por el Espíritu Santo, revela eso: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿no? Jesús lo reconoce: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Inmediatamente después de eso, Jesús anuncia por primera vez a sus discípulos su muerte, ¿verdad? Él les dice que va a ser entregado a los principales judíos, ¿no?, a los ancianos, y será crucificado, pero al tercer día va a resucitar. Y más adelante lo vuelve a hacer, y aquí es la tercera vez que lo hace, ¿okay? Pero es muy interesante ver el momento en que está sucediendo eso ya por tercera vez. Subiendo Jesús a Jerusalén, ¿no? Él va para Jerusalén. ¿Y a qué va Jerusalén? Pues a morir, ¿no? Ya es su última visita a Jerusalén para ser entregado, ¿ok? Él ya sabe que sus días en ese sentido están contados, ya falta poco tiempo, ¿ok? Y es increíble verlo a Jesús como yendo a Jerusalén, toma a sus 12 discípulos y se aparta en el camino y les dice esto, ¿no? Para Jesús, el ir a Jerusalén significaba ir a la cruz,
¿ok? Ya en este momento era eso. Él no iba a visitar a sus amigos, a sus familiares, él iba a la cruz. ¿Ok? Y vemos esto, ¿no? Cómo Jesús ya había tomado esa decisión. Él ya había determinado pagar el precio de nuestro pecado en esa cruz, ¿verdad? Él está firmando ya el rostro yendo hacia Jerusalén, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido así como que sabes que tienes que ir a un lugar donde no quieres ir, ¿no? ¿Te has sentido así como que dices, no quiero ir, pero tengo que ir, ¿no? Bueno, más o menos. Digo más o menos porque lo que Jesús está viviendo, pues tú y yo nunca lo hemos vivido. Pero es la agonía, ¿no? Él ya sabe a qué va a ir a Jerusalén. Y sabiendo esto, le dice a sus discípulos esto, verso 18, he aquí, subimos a Jerusalén, ¿no? Y como si Jesús supiera, y sé que vamos, ¿no? Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Los discípulos podían pensar, y de hecho eso fue lo que pensaban, que Jesús iba a Jerusalén a establecer su reino, un reino político, ¿no? Todavía ellos tenían a pesar de que Jesús ya 2 veces les había dicho que iba a Jerusalén, ellos ya seguían pensando que Jesús iba a llegar de alguna manera a establecer su reino, ¿no? No sé de qué forma a vencer a Roma, ¿no? Y establecer su reino. Ellos seguían pensando de esta manera. Es por eso que yendo camino a Jerusalén, por tercera vez Jesús les dice lo que va a suceder ahí. Pero dice algo nuevo en el verso 19. Comenzando el verso 19 dice, y le entregarán a los gentiles. Esta es la primera vez en el Evangelio de Mateo donde Jesús revela que va a ser entregado a los gentiles, ¿no? Esto era un insulto realmente, ¿no? Era una traición, porque al principio dice esto, ¿no? En el verso 18, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Pero aquí la tercera vez agrega esto, y le entregarán a los gentiles, ¿no? Entonces, ya que los judíos no hicieran un juicio, sino que lo entregaran a los gentiles, a los romanos, ya era un insulto, como dice, una traición, porque significaba esto, que su pueblo, los judíos, lo entregarían, ¿ok? Ni siquiera ellos lo iban a condenar. Bueno, lo condenaban, pero no lo iban a asesinar, pues. Y esto muestra el desprecio al que iba a llegar el pueblo judío hacia Jesús, ¿ok? Jesús iba a sufrir por parte de su pueblo este gran desprecio, porque los gentiles eran las últimas personas a las que el Mesías debía ser entregado, ¿okay? Y recordamos esto de Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Es increíble ver cómo las 2 grandes divisiones de la raza humana, en ese sentido, en esa época, judíos y gentiles, se unían para crucificar al Señor de gloria. Pero lo más increíble es saber que Él está dando su vida por todos esos hombres, por toda la raza humana, incluyendo judíos y gentiles. Eso es lo que iba Jesús, ¿verdad? Le entregarían a los gentiles. ¿Para qué? Dice el texto, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. El mensaje es muy claro, ¿no te parece? Es muy claro lo que Jesús les está diciendo. Ellos entendían a quién se refería, a Él mismo. Y sabían y entendían, va a ser entregado a los sacerdotes, va a ser condenado a muerte, y ellos lo van a entregar a los gentiles para que le escarnezcan, para que le azoten, para que le crucifiquen. Pero es increíble cómo los discípulos, a pesar de escuchar un mensaje tan claro, seguían pensando en otra cosa. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, Jesús anunció su sufrimiento anteriormente. La primera vez fue un anuncio muy breve, muy breve, muy directo. En Mateo 16, después de que Pedro lo reconoce como el Cristo. La segunda vez presentó Jesús la perspectiva de la traición, será entregado. La segunda vez cuando dice será entregado, hablando de esa traición de Mateo 17, versos 22 y 23. Y ahora en esta tercera y última vez aparece esto, burlas, ¿no? Azotes, ofensas, crucifixión, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Jesús poco a poco fue revelando cómo iba a ser esto. Y es muy significativo que Jesús mencione la vergüenza de su sufrimiento al final, porque en su muerte Jesús sufrió la humillación, y una humillación emocional, yo creo que pues de las más terribles que puede haber. Y lo hizo por obediencia y por amor al Padre,
¿no? Jesús principalmente lo hizo por eso, ¿no? Y es un gran ejemplo para nosotros, ¿no? Hace poco veíamos en domingo la humillación de Cristo en Filipenses 2, ¿recuerdas? Y veíamos cómo Jesús se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Y ahí estaba el deseo de Jesús, de honrar a su Padre. Y ese gran ejemplo para nosotros. Si Jesús siguió ese ejemplo, nos dio ese ejemplo, si Jesús mismo fue obediente hasta la muerte, pues cuánto más nosotros, ¿no creen? Debemos de ser obedientes al Padre. ¿Por qué? Pues por amor a su nombre, por su gloria. ¿Cuántas veces Dios nos pide esto, ¿no? Que muramos? ¿Cuántas veces Dios te dice, toma tu cruz, ¿verdad? Sígueme. ¿Cuántas veces al día? Pero ¿cuánto estás dispuesto a hacerlo? Aquí vemos al Rey de Gloria haciéndolo. Aquel que pueda decir con toda razón y con toda justificación, decir no, y lo hace. ¿Okay? Piensa en eso. Cuando te cueste trabajo de repente obedecer a Dios, piensa cómo Jesús afirmó su rostro y dijo, voy. Y fue. Así lo vemos. Dispuesto a sufrir vergüenza, humillación, golpes, azotes. Escupieron su rostro, ¿recuerdas? Se burlaron de él. Parece que en la mente de Jesús la escena de su muerte iba mostrándose cada vez más clara, ¿no? O sea, cada vez que iba acercándose, por lo que te decía, ¿no? Al principio fue un anuncio muy breve, después empieza a decir, ¿no? Seré entregado, va a haber una traición, y después dice, vos entregado hasta los gentiles, y como si poco a poco se fuera velando la cruz en la mente de Jesús. Él va subiendo a Jerusalén y va viendo esto, ¿no? Sin embargo, aunque Jesús fue muy claro, ellos no entenderían a qué se refería Jesús. Fíjate lo que dice Lucas 18:34, si quieres anótalo ahí. En el texto paralelo en Lucas dice esto, Lucas 18:34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, hablando de los discípulos. Cuando Jesús les dice esto, dice, ellos nada comprendieron de esas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Por eso te decía hace un momento, el mensaje es claro, ¿no? Digo, tú y yo ya sabemos lo que pasó y lo que va a suceder, pero realmente no es algo como tan oculto como para decir, ay, no sé qué significa eso de será crucificado. Claro que conocían la cruz, ¿verdad? Eso de azotes, ¿a qué se refiere con azotes? O sea, sabemos que eran esas cosas, ¿no? Pero no llegan a comprender la dimensión, ¿no? De lo que Jesús iba a vivir, ¿no? Y creo que mucho es porque de repente tenemos una percepción de Jesús errónea. Porque eso es lo que tenían los judíos. Ellos no pudieron reconocerlo como el Mesías porque esperaban a un Mesías de acuerdo hecho a su propia necesidad, de su propia imagen, ¿me explico? Y eso no les permitía ver a Jesús como el Mesías. ¿Okay? Los mismos discípulos no habían comprendido antes, ni lo comprenderían ahora. Esta verdad no penetraba sus corazones. ¿Por qué? Porque lo que Jesús le está diciendo, su predicción, era contraria a sus opiniones, digámoslo así, premeditadas acerca del Mesías. Y hace poco estábamos en una reunión con unos amigos y estaba un pastor ahí compartiéndonos la palabra y dijo algo que respecto a esto que me llamó mucho la atención, ¿no? Y él dijo esto: Jesús no es el Mesías que esperamos, Jesús es el Mesías que necesitamos. Porque a veces vemos eso, es que lo esperamos, sí, pero no te hagas una idea de esto es lo que yo quiero, sino qué es lo que realmente yo necesito. Porque ese fue el error de los judíos. ¿Sí se dan cuenta? ¿No? Esperaban al Mesías que ellos vieron. Claro que muchas de esas percepciones eran profecías, ¿okay? En su gloria, en su reino, etcétera, con justicia, a gobernar, a traer juicio, etcétera, ¿verdad? Pero no entendían que Isaías 53, ¿no? Habla de un Mesías que iba a sufrir y padecer. Ellos no quisieron ver eso,
¿Okay? Entonces necesitamos ver a Jesús como ese Dios que realmente necesitamos y no el que nos imaginamos. Porque entonces no vamos a poder ver a ese Dios que necesitamos. Creo que eso fue lo que estaba pasando en el corazón de los judíos, en el corazón de los discípulos como judíos. Jesús, tercera vez que les dice estas cosas, y vamos a ver dónde está el corazón de ellos. Fíjense, verso 20, vamos a ver dónde está el corazón de los discípulos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Wow! No. O sea, si lo lees aparte, no ves el sentido y el momento, pero al leerlo juntos, o sea, lo que Jesús viene diciendo, de repente llega esta señora con sus dos pequeñitos, ¿no? Bueno, son pequeñitos, o sea, son dos hombres, discípulos de Jesús, ¿no? Pero pidiendo estas cosas, ¿no? Se le acerca la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. O sea, qué imagen. En Marcos dice que fueron Juan y Jacobo, no menciona a la mamá, ¿no? Quizás Marcos nos quería avergonzarlos más. Pero Mateo sí lo dice, ¿no? O sea, llegaron con su mamá, ¿no? Estos chicos, bueno, estos hombres, quizás lo hicieron por persuasión de su madre, o como dice Mateo, los tres acudieron junto con Jesús. Si la petición la hizo ella, lo hicieron ellos, no se contradice con lo que los dos evangelistas hablan, pero de alguna manera es algo vergonzoso, ¿no? Sobre todo por lo que acaba de pasar y que llegues con tu mamá y tu mamá esté pidiéndole esto a Jesús. Híjole. Pero recordemos quién eran estos dos hombres, es Jacobo y Juan, dos discípulos de Jesús, Juan y Jacobo, ¿no? Como quieras decirlos, el orden no altera el producto, ¿no? Entonces Juan o Jacobo, Jacobo, Juan, son estos dos hermanos que Jesús les apodó, ¿te acuerdas cómo? Los hijos del trueno, ¿no? Y esos dos hermanos provenían de una buena familia. Como dice el texto, su padre era Zebedeo, ¿no? y era un pescador, él tenía un negocio próspero en la pesca, ¿no? Ellos dejaron a su padre, dejaron todo ese negocio familiar para seguir a Jesús. Entonces yo de una manera pienso, pues a lo mejor la madre dijo, a ver, pues por lo menos están dejándonos, pues a ver qué les van a dar, ¿no? Se va la mamá a preguntar, ¿no? Así que estos dos hombres crecieron con la dicha de pertenecer a una familia, digámoslo, bien colocada, ¿no? Muy parecidos al joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿No? Muy parecidos como al joven rico, ¿no? Entonces llegan con su mamá y quieren pedirle algo a Jesús, ¿no? Pero te decía, esto es triste ver que después de la tercera predicción de su pasión, de su muerte, los discípulos estaban pensando más en su propia gloria que en los padecimientos de su Señor, de su Maestro, ¿te das cuenta? Y eso es lo triste, ¿no? Cómo ellos están totalmente enfocados en ellos y no en Cristo. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia? Porque me gusta ver la respuesta de Jesús en el verso 21. ¿No? Dice que se acercó, postrándose ante él, le piden algo y él les dijo, ¿qué quieres? ¿No? Jesús sabía lo que era en el corazón de estos dos hombres, de su mamá obviamente. Él sabía cuál era su petición y me gusta que a pesar de eso Jesús los escucha y aún les pregunta, ¿cuál es tu petición? ¿No? Porque, o sea, ¿a qué voy? Jesús es paciente, ¿no? Quizá algunos ya lo habíamos agarrado cachetadas ahí mismo, ¿no? O sea, te estoy hablando algo y me sales con esto, ¿no? O sea, Jesús tiene misericordia, ¿no? Es paciente. Y aún les dice, ¿qué quieres? Les dijo, ¿qué quieres? ¿No? Entonces, vemos cómo ellos, a pesar de esta continua declaración de Jesús acerca de su muerte, ellos siguen pensando en cuando Jesús llega a Jerusalén, Él va a establecer su reino político, ¿no? Porque eso es lo que muestra el pensamiento. Cuando estés ahí en tu reino, ponlos cada uno a tu derecha y a tu izquierda, ¿no? Entonces, ellos piensan que esto va a ocurrir pronto, ¿no? Pero el reino de Jesús no es de este mundo, lo sabemos, ¿no? No se centra en tronos terrenales, en palacios.
sino en los corazones y en la vida de los creyentes. Los discípulos no lo entendieron, sino hasta después de la resurrección de Jesús. Hasta después de eso es cuando ellos empiezan a entender estas cosas, y más cuando reciben el Espíritu Santo. Pero déjame citar aquí a Charles Spurgeon acerca de este texto. Él dice algo, no quiero compartirles. Él dice: el espíritu genuino de un cristiano no es pedir que se haga algo por él, sino preguntarle a su maestro qué puede hacer por él. Solamente debe haber sido al revés. O sea, Jesús viene diciendo: voy a morir, voy a ir a dar mi vida, ¿no? Lo más lógico, ¿no? Lo más sincero sería: ¿qué podemos hacer por ti, no? Pero esos hombres están lejos de eso, ¿no? Más bien, haz esto por mí. Entonces, creo que mucha gente ve a Jesús como Jacobo y Juan lo ven aquí, ¿no? Un Dios que está dispuesto a cumplir nuestras peticiones, pero ese no es el Dios de la Biblia. ¿Ok? A muchos les gusta escuchar eso. Escuchar a Jesús preguntar: ¿qué quieres que haga para ti? ¿Qué quieres que te haga? Pero se olvidan que Él tiene la soberanía, porque Él es todopoderoso. Por eso preguntamos, ¿verdad? Por eso vamos, porque Él es todopoderoso, pues entonces le voy a pedir algo. Pero te olvidas que Él es tan todopoderoso que puede negarte peticiones, ¿no es así? O si no, el todopoderoso serías tú, ¿no? Y siempre les digo eso, ¿no? O sea, Jesús es el primero que nos enseña a orar así. Tú puedes traer peticiones delante de Dios, pero al final tienes que decir: Señor, pero haz tu voluntad, no la mía, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando ese tipo de doctrinas chafas, ¿no? Déjame decirlo así, chafas, erróneas, ¿no? Engañosas, destructoras, como vemos en Pedro, donde tú decrétalo y se va a cumplir? Es como Dios lo va a hacer porque Él lo dijo y lo tiene que hacer. Es eso, no es otra cosa más que Dios es el genio de la lámpara maravillosa, ¿no? Y lo tiene que hacer. Tú decláralo y Él lo va a hacer. ¿Y qué pasa cuando no sucede? ¿Qué pasa cuando tú declaras sanidad para alguien y muere? Llega la decepción, ¿verdad? Dios no cumplió. No es que Dios no haya cumplido. Es que te presentaron otro Dios que no es el Dios de la Biblia. El Dios Todopoderoso hace su voluntad, ¿verdad? Y tú y yo estamos para hacer su voluntad, no para que Él haga nuestra voluntad. ¿Estás de acuerdo? Si conoces al Dios de la Biblia vas a estar de acuerdo. Si no, pues empieza a conocerlo, ¿verdad? No te vayas, empieza a conocerlo. ¿Ok? Entonces, muchos les gusta que Jesús se presente así: ¿qué quieres que haga? Pero se olvidan que Él es soberano, ¿verdad? Que Él puede negar nuestras peticiones, y sobre todo ese tipo de peticiones, las más egoístas. ¿No te parece? Vamos a ver qué sucede entonces, porque esta es la petición. Ella le dijo: ordena. ¿Te das cuenta? O sea, tú eres el rey, ¿no? Tú eres el que ordena, declara, decreta, ¿no? Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La petición de ella fue atrevida y arrogante, si me permites decirlo de esta manera. ¿No te parece? Muy atrevida y muy arrogante. Ella estaba pidiendo el primero y el segundo lugar, ¿no? Quizás de repente encontró a sus hijos peleando por el primer lugar, ¿no? Y por eso dijo: a ver, vénganse, vamos a ver. No. O sea, me extraña que ellos no se hayan estado peleando por el primer lugar. O sea, un corazón egoísta es así, ¿no? Pero ella dijo: a ver, el primero y el segundo, quien tú quieras, pero el primero y el segundo, dale el primero y el segundo. Vamos a ver la respuesta de Jesús, verso 22. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. ¡Wow! ¿No? Qué soberbia, ¿no? Los hijos del trueno. Para empezar, Jesús responde y dice: no sabes lo que estás pidiendo. No sabes. ¿Cuántas veces nos encontramos así, pidiéndole a Jesús cosas que más adelante te llegas a avergonzar? ¿Cómo le pedí eso yo a Jesús? Porque realmente a veces no sabemos, ¿verdad? Y gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo, ¿no te parece? Porque dice Romanos que a veces no sabemos qué pedir, pero Él nos ayuda. ¿Recuerdas eso? Romanos 8.
Él nos ayuda. ¿No sabes qué pedir? Él te ayuda, intercede con gemidos indecibles, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Pero aquí el asunto es nuestro corazón. Y ahí es donde encontramos precisamente uno de los propósitos de la oración. No es que Dios conteste mis peticiones, es que mi corazón se alinee a su voluntad. ¿Te das cuenta de eso? Es que yo empiezo a entender la voluntad de Dios en mi vida y mi corazón empieza a alinearse a esa voluntad y a aceptar su voluntad. Si a veces podemos encontrarnos pidiendo cosas que no sabemos por qué las pedimos, y no sabemos en el sentido de que, pues sí, no sabemos ni a quién nos estamos acercando, pero ahí en la oración es donde empezamos a conocer a Dios. La oración es importante, pero necesitamos conocer bíblicamente a Dios y a través de la oración. Entonces, en verdad, ellos no tenían ni idea de lo que se necesita para ser grande en el reino de Dios, porque es lo que estaban pidiendo. Y esto no es porque Jesús no se los haya dicho, ya se los había dicho. En Mateo 18, este egoísmo ya lo habíamos visto en sus discípulos, ya lo habían mostrado. Ya los había escuchado discutir y le preguntaron, a ver, ¿quién será el mayor o qué se debe hacer? Jesús les enseñó, tienen que humillarse como este niño, ¿recuerda? Pero son peticiones muy egoístas. Santiago 4:3. Santiago 4:3 dice, pides y no recibes, ¿de acuerdo? Pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pides mal. ¿Y por qué pido mal? Porque pides para gastar en tus deleites. Eso es pedir mal, egoístamente. No pides para la gloria de Dios. No pides que la voluntad de Dios se lleve a cabo en tu vida. Es lo que están pidiendo ellos para su deleite, ¿te das cuenta? Ahora, es cierto que la petición de ellos es totalmente egoísta, que no están considerando lo que están pidiendo, no entienden, no saben, pero hay algo bueno en esa petición. Te voy a decir qué es. Ellos creían en Jesús. Porque a pesar de todo, ellos creían que Jesús triunfaría y establecería su reino. Si no, no hubieran hecho esta petición, ¿me explico? No entienden cómo, pero ellos saben que Jesús va a reinar. O sea, están confiando en Jesús, creen que Jesús va a hacer eso. ¿Ok? Yo te decía hace un rato, no sé cómo podían pensar que Jesús iba a vencer a todo el imperio romano, o cómo iba a lograr hacer esto, ¿no? Pero lo creían, es fe, solamente que su fe andaba por otro lado, ¿ok? Ve la pregunta de Jesús, ahí en el verso 22, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. ¿A qué se refiere esto? El vaso y el bautismo del que habla Jesús es lo que les ha estado enseñando a sus discípulos. Su muerte en la cruz, ¿no? Su padecimiento, su sufrimiento. El vaso en otros pasajes se traduce como copa o cáliz, ¿okay? Y hace referencia al sufrimiento, en especial a los padecimientos de Cristo. Pero también hace referencia a la ira de Dios, el cáliz de Dios. Y Jesús está hablando de eso. Pueden beber de ese, o sea, pueden probar el sufrimiento de lo que es soportar la ira de Dios. El bautismo del que habla Jesús son sus padecimientos en la cruz. Lucas 12:50, solo anótalo para que puedas ver lo que Jesús dijo aquí. Lucas 12:50, Jesús dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y está hablando de la cruz. Entonces, si vemos eso, el vaso y el bautismo está hablando de su pasión, su humillación, su muerte. Y Jesús le está diciendo y preguntando esto, ¿en verdad pueden? Y los angelitos dijeron, podemos. ¿No? Qué atrevimiento, ¿no? Pero no entienden. O sea, yo digo, o sea, aquí lo puedes ver, no están entendiendo nada, ¿no? Así que muchos de nosotros decidimos seguir a Jesús y ni siquiera nos podemos calcular lo que va a costar eso. ¿No es así? ¿Cómo dicen? Te avientas como el Borras, ¿no? ¿Se acuerdan del Borras? Algunos de ustedes no se han de acordar del Borras.
hace muchos años. Pero se quedó ese dicho, ¿no? Ahí vas como el borras, te avientas como el borras. Quiere decir que no mides, o sea, que te avientas sin ver consecuencias ni nada. Y creo que así están ellos. Sí, podemos, ¿no? Y creo que es bien fácil decir que estamos dispuestos a sufrir por Cristo. Pero la mayoría de nosotros apenas algo nos incomoda y ya estamos quejándonos, ¿verdad? Apenas te cambian el horario de discipulado y ya te estás quejando. Apenas pasa algo y ya te estás, o sea, cualquier cosa ya te molesta, dices, no, pues, ¿y así quieres seguir a Jesús? Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es el camino. Y Jesús lo dijo bien claro, pocos son los que pasan por ahí, ¿verdad? Pocos son los que se atreven y se disponen realmente a hacerlo. Estos hombres no entienden lo que están diciendo, pero si en verdad decimos que estamos dispuestos a sufrir por Cristo, pues debemos estar listos a sufrir la incomodidad, aún la incomodidad que se produce de servir a otros, porque esos somos llamados. Regresando al texto, entonces, Jesús les dijo en el verso 23, dice, la verdad, ¿sí? De mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, ¿no? Jesús en la cruz vivió dos tipos de sufrimiento, dos tipos de ira. Satanás tratándolo de matar, destruirlo, ¿no? Es la ira de Satanás sobre Cristo, pero creo que la más impresionante es la ira de Dios sobre él, cargando la ira de Dios sobre él. Y cuando Jesús les dice que a la verdad ellos también deberán beber el vaso y ser bautizados, él está hablando del sufrimiento y las aflicciones que vienen también de parte del mundo, de ser afligidos por este mundo al seguir a Jesús. Y no tenemos que sorprendernos. Ya hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Hemos hablado mucho acerca de lo que es seguir a Jesús. Y Jesús mismo lo dijo. Y lo dijo en Juan 16. En el mundo tendréis aflicción. ¿No es así? En el mundo van a vivir aflicción. Es algo que tú y yo tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Y no solo eso, porque Jesús lo vivió. Y para eso fuiste llamados. Para que sigas sus pisadas. ¿O no? O sea, espero que lo vayas entendiendo, porque esos discípulos no lo entendían. Pero creo que Dios nos lo ha estado enseñando mucho. ¿Verdad? Como cristianos, no creas que este mundo te va a recibir y te va a abrir los brazos y te va a decir, tú eres lo que necesitábamos tanto. ¿No? Si a Jesús el Mesías rechazaron y lo entregaron. Entonces, ellos iban a padecer también por Cristo. De alguna forma, no iban a beber el vaso y pasar el bautismo así como el de Jesús, pero sí una parte por identificarse con Cristo. Está hablando de eso, ¿verdad? Si nos hemos identificado con Cristo en su muerte y resurrección, su bautismo, ¿verdad? También en su gloria, dice la palabra. Entonces, cuando Jesús le dice que a la verdad ellos también beberán el vaso y serán bautizados, está hablando del sufrimiento y de aflicciones que vienen de parte de este mundo. Y sin saberlo, Juan y Jacobo estaban prediciendo su propio sufrimiento por causa de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad uno estaría a la izquierda, otro a la derecha. Jacobo fue el primer mártir de la iglesia, ¿recuerdas? El primer discípulo que muere por seguir a Cristo. Hechos 12 nos habla de eso. Y probablemente Juan fue el último de todos ellos. ¿Recuerdas? Juan escribe Apocalipsis por ahí del año 100 en la isla de Patmos. Y se le intentó asesinar y no se pudo. ¿No? Dice la tradición que fue echado en una olla de aceite hirviendo. Salió vivo de ahí. Pero es el último que muere. Uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿En cuanto a qué? Al bautismo, al sufrimiento. Y sin duda alguna, cuando les ocurrieron sus sufrimientos, esta predicción debió alentarlos y darles seguridad. ¿Por qué? Porque si padecemos juntamente con Él, como te decía, juntamente con Él seremos glorificados. Romanos 8:17. Y es así. Jesús lo vemos con su rostro firme hacia la cruz, pero también dejándonos el camino para seguirlo.
Y no hay otro camino. No hay otro camino. Recordemos algo, más adelante vemos que Juan, este hombre, Juan el apóstol, fue el único de los 12 que estuvo presente en la crucifixión de Cristo, ¿verdad? Fue el único que estuvo ahí. Yo me pregunto, cuando Juan estaba ahí, viendo a Jesús en esa cruz, ¿qué pasó por su mente cuando vio que los que estaban a su lado derecha e izquierda eran 2 ladrones? ¿No? Porque eso es lo que la madre estaba pidiendo, ¿no? Imagínate que se les hubieran concedido, ¿no? Esta mujer hubiera estado viendo a sus hijos crucificados junto con Jesús. Pero no fue así, porque Dios tenía un plan, ¿verdad? Entonces, Jesús les dice: sí, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero, ahí en el verso 23, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. ¿Por quién? El texto, por mi Padre, ¿no? Entonces Jesús no podía conceder esto a sus discípulos por 2 cosas, ¿ok? Mateo nos dice que es el Padre el que tiene esta autoridad, ¿sí? A quien está preparado por mi Padre. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, es quien humilla y quien exalta. Pero Jesús es el camino para llegar a esa exaltación. Y lo segundo, ¿por qué Jesús no podía contestar esto, conceder esta petición? Pues ya lo vimos, su petición era egoísta y esto estaba en contra del carácter de Cristo y de la voluntad del Padre. Y Jesús no va a contestar esas oraciones. Cada vez que tú y yo oramos al Padre y decimos en el nombre de Jesús, estamos realmente orando de acuerdo a sus méritos, pero también pidiendo de acuerdo a su voluntad. ¿Sí te das cuenta de eso? Y piensa cuántas oraciones que hemos hecho nunca han estado en la voluntad de Jesús. Tenemos que aprender a orar, ¿verdad? Entonces, Jesús responde así de sencillo, ¿no? Pero no termina ahí la cosa. Porque los otros 10 no se iban a quedar tranquilos. Dice verso 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Se dan cuenta? Y suena bastante obvio, ¿no? Pero debemos de considerar algo. Ellos se estaban enojando porque estaban pensando igual que Jacobo y Juan. O sea, tenían fe, ¿no? Y es triste, ¿no? Como, o sea, ningún discípulo está pensando en lo que Jesús les acaba de decir. O sea, ni siquiera los otros 10 pueden decir: oye, estos cuates están por otro lado. O sea, Jesús nos está diciendo que va a morir y ellos se ponen a pensar que... ¿Sí me explicó? O sea, no, ellos también se enojan. O sea, espérate, como que él a tu izquierda y a la derecha y nosotros ¿dónde? ¿No? O sea, esa es la molestia de ellos. Es triste ver que la mente de Jesús está en la cruz, pensando primeramente en los demás, y la mente de sus discípulos está en quién será el mayor. ¿Te das cuenta? Siguen pensando eso. Pero ¿cuántas veces ese pensamiento no está en nuestra mente? Aún cuando estamos sirviendo al Señor. Y creo que eso tiene que llevarnos a examinar nuestras motivaciones, ¿no? O sea, ¿por qué estás siguiendo a Jesús? ¿Por qué estás sirviendo a Cristo? O sea, ¿qué estás buscando? ¿Reconocimiento, que la gente te alabe, te aplauda? ¿O realmente estás caminando con Jesús? ¿Estás siguiendo su camino? Eso es lo que vemos aquí, ¿no? No están considerando lo que Jesús les acaba de decir. Entonces Jesús tiene que hablar con ellos. Verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Jesús les da una lección, ¿no?
Y les dice esto. Los llama, ¿no? Tal vez aparte de la multitud, deja a un lado a la mamá de Jacobo y Juan. A ver, vénganse para acá. ¿Saben esto? Los gobernantes de las naciones, ¿qué hacen? Se señorean de ellas. Los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Verdad? Entonces Jesús identificó inmediatamente el egoísmo de los 12. Y les dice, ustedes quieren ser como los demás gobernantes. Pero yo no lo estoy llamando a gobernar de esa manera. Y tenemos que aprender eso nosotros. Muchos creyentes no han entendido esto. Y realmente lo puedo decir, muchos pastores no han entendido esto. O sea, el gobierno que ejercen es señorío. Y la Biblia claramente, o sea, hemos pasado por pasajes así. Timoteo habla de cómo el obispo tiene que cuidar de la grey de Dios, ¿verdad? No como señorío, lo vimos en Pedro. Pero es el corazón egoísta que tenemos. Queremos que nos sirvan, ¿verdad? Y no queremos servir. Y Jesús les les está enseñando esto porque los discípulos tienen que entender estas verdades. Mas entre ustedes no será así. Jesús les está advirtiendo, así no va a suceder con ustedes. Ustedes ya vivieron eso y saben lo que es eso, ¿verdad? Además, ustedes quieren huir de eso y por eso quieren que yo llegue y traiga mi reino político y destruya el imperio romano. Porque están hartos, ¿no?, del señorío de ese imperio sobre ustedes. Pero con ustedes no será así. ¿Cómo va a ser entonces? Sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes, ¿será qué cosa? ¿Será qué? No te va a pasar nada si lo dices. Yo sé que a lo mejor no quieres hacerlo, pero no te... Será vuestro servidor. ¿Te das cuenta? Esta es una gran enseñanza de Jesús para sus discípulos y para nosotros, como seres humanos egoístas. ¿Ok? En el reino de Dios, o sea, ni el estatus, ni el dinero, ni la popularidad, ni la comunión son requisitos para el liderazgo. En el reino de Dios, el requisito más grande y único es un servicio humilde, así como lo mostró nuestro Señor en su ministerio. Para mostrar la diferencia del reino de este mundo y el reino de Dios, Jesús le da la vuelta a la pirámide, ¿no? Comúnmente el mundo es así, ¿no? Hasta arriba está aquel que se enseñorea y a todos le sirven. Pero Jesús dice, va a ser al revés, ¿verdad? El que quiere hacerse grande será el siervo de todos. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Verso 27. Entonces, los discípulos debían aprender esta lección. Debían servir a otros. ¿Por qué? Porque de este modo ellos alcanzarían la verdadera grandeza. Porque la verdadera grandeza en el reino de Dios no está en ser servidos, sino en servir a otros. Estos hombres, o sea, en serio, yo veo a Jesús y digo, qué paciente. Jesús va a la cruz y ya está viendo esto. O sea, en unos cuantos días, Jesús va a dejar el evangelio encargado en las manos de estos hombres egoístas. ¿Te das cuenta de eso? Estos hombres son los que van a salir a predicar el evangelio. 3 años ha estado con ellos enseñándoles. Y llegar a este punto y verlos así es como decir, Señor, ¿por qué no nos retrásalo un año más? ¿Qué te parece? ¿No? O sea, la siguiente Pascua, ¿qué te parece así? Déjame un año más con ellos. ¿Me explico? No, Jesús es paciente. A ver, vengan para acá. Así no es la cosa. ¿Cuántos años más te va a llevar a ti entenderlo? No se trata de que te sirvan. Se trata de servir. ¿Verdad? Dices, ¿y cómo puedo servir yo en mi iglesia? Bueno, hay ministerios, hay lugar, hay necesidad. Siempre hay necesidad en la iglesia. Siempre hay necesidad. Si tú tienes de un tiempo reuniéndote, congregándote, más de un año,
Yo creo que ya debes estar pensando en servir en tu iglesia. Poner en práctica y a la orden los dones que Dios te ha dado para ministrar a los santos, como dice la palabra. Pero si todavía no es el momento, todavía no pasa eso, ¿cómo puedo servir en mi iglesia? ¿Sabes cómo? Siempre se los he dicho. Sujétate, sé obediente, discípulate. O sea, es la forma de obedecer, ¿verdad? Así de sencillo. Es muy fácil. Ven con la mentalidad de yo voy a servir a otros, no voy a que me sirvan. Porque eso es lo que pensaban los discípulos. Muchas veces pensamos en la iglesia que es así, yo voy a ver que me muestren amor, que me amen, que me sirvan, como si tú fueras el principal. No, aquí el principal es Cristo, es Dios, ¿verdad? Y venimos a servirnos unos a otros, ¿verdad? Es que yo de repente llego y a mí nadie me saluda y nadie me muestra aprecio o amor. Pues ¿por qué no vas tú y los saludas? ¿Por qué no vas tú y te presentas y le muestras amor? Y dices bienvenido, qué gusto verte, saludarte, conocerte. ¿Por qué no lo haces? Es parte de servir a otros, ¿verdad? O sea, dejemos de ser tan egoístas, de estar pensando solamente en nosotros. Cristo en su momento más crítico estaba pensando en otros, no en Él, ¿verdad? De aquí lo vemos. Ve lo que dice el verso 28, un versículo que debes de aprender. Si no te lo sabes, te lo debes de aprender. Porque el ejemplo que pone Jesús es el mismo. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Viste eso? Vino para dos cosas, servir y dar. ¿Ok? No vino para ser servido. Y como Jesús vino a servir y aún dar su vida, así debían de estar dispuestos a hacerlo también sus seguidores. Es el ejemplo que nos ha dado. Jesús, el Hijo del Hombre, es una referencia al mismo, dice, no vino para ser servido. Y claro que podía venir para ser servido, ¿no es así? Y podía venir y exigir que le sirviéramos. Y no sería orgullo o soberbia, sería la bendita verdad, Él es Dios. Pero no vino eso, dijo, Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El verdadero servicio beneficia a los que son servidos, no al que está sirviendo. Muchas personas buscan el ministerio por lo que pueden obtener de él. Muchas, cosas materiales, emocionales, pero no por lo verdadero, no por lo que pueden ofrecer. Por eso muchos ministerios fracasan. La única grandeza reconocida en el reino de Dios será la grandeza de la humildad y la devoción al servicio de otros. El poder servir de corazón a otros por amor a Dios, en obediencia a Dios. Porque vemos esto, que el que era servido de todos, vino a ser el servidor de todos. Y su última obra fue el servicio más grande jamás contemplado en todo el universo creado por el Dios mismo. Fue dar su vida en rescate por muchos, como dice el texto. ¿Hasta dónde llegó Jesús? ¿No? Rescate, la palabra rescate habla de ese precio que se paga por la libertad de un esclavo. Redención. Y Jesús pagó el rescate por nosotros, porque no podíamos pagarlo. Su muerte nos liberó de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que Jesús le está enseñando. Yo voy a morir para eso. Voy a dar mi vida, ¿por qué dice el texto? En rescate por muchos. Los discípulos creían que la vida y el poder de Jesús los salvaría de Roma. Pero Jesús dijo que su muerte los salvaría del pecado. Una esclavitud superior a la de Roma. ¿No te parece? Y Jesús vino a librarnos de eso. No cometamos el mismo error que los discípulos cometieron aquí. Ellos creían en Jesús, pero creían en un sentido, o más bien por un bien terrenal. Pero Jesús principalmente vino a morir por nosotros para resolver el problema más grande y más grave que teníamos, que es nuestra condición eterna, ¿verdad? Si no entendemos esto, difícilmente entenderemos
los padecimientos de Cristo, los cuales de alguna manera todos nosotros somos llamados. Lo vimos en Pedro. Es importante entender que Jesús vino a padecer, pero vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y es el ejemplo que Él le da a sus discípulos, pero también para todos nosotros. Si tú el día de hoy te identificas como un seguidor de Jesús, de esto se trata, seguir a Jesús. De eso se trata, seguir sus pisadas. Pedro, uno de esos 12 egoístas, lo vimos en Pedro más adelante, ya como apóstol. Después de entregar su vida dijo, pues para esto fuisteis llamados, lo cité hace un rato, para que sigas sus pisadas. Porque también Cristo padeció, unos a la vez, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dejemos a un lado el egoísmo, enfoquémonos en Cristo y veamos lo que Él vivió por nosotros. Y dispongámonos a eso, a servir como Él sirvió. Servirnos entre hermanos, servir a este mundo que tanto necesita ver a Cristo. Y nosotros simplemente le negamos con esas actitudes egoístas. ¿Ok? Dejemos a un lado a nuestra mamá, ¿no? Y busquemos a Cristo. Enfoquémonos en lo que Él nos está diciendo y enseñando. No caigamos en ese error de, como te decía, de hacernos a un Cristo, a un Dios diferente y no el que está siendo revelado en las Escrituras. Porque es el verdadero Cristo, el verdadero Dios que hemos conocido. ¿Okay? Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por haber enviado a tu Hijo a este mundo, Señor. Siendo quien era, siendo quien es, siendo Dios. Dejaste tu trono, tu lugar de gloria y viniste a este mundo a servir, Señor. Y a dar tu vida en rescate por muchos. Y como vimos en Filipenses, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, ¿quiénes somos nosotros para exigir algo más que eso? Nosotros merecíamos la muerte eterna, el castigo eterno. El servirte hubiera sido un privilegio, y es un privilegio, pero aún en esa condición, Señor, ni siquiera merecíamos ser tus siervos. Porque éramos siervos de otro amo. Y tú viniste a rescatarnos. Y viniste a rescatarnos de esa vida egoísta, Señor. Y tú ya no quieres que vivamos de esa manera. Ayúdanos, Padre. Señor, ayúdanos a comprender el mensaje que Jesús le dio a sus discípulos en esta historia, Señor. Padre, yo te ruego que nuestros corazones estén alineados siempre a tu voluntad. Cuando vengamos en oración siempre oremos de acuerdo a lo que tú nos has hablado, no de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón engañoso, sino que podamos orar lo que tú nos dices y entender lo que tú nos dices. Queremos andar en tu voluntad, queremos hacer tu voluntad y sobre todo queremos glorificar tu nombre, Señor. Queremos seguir ese camino que tú viniste a trazar, que al final fue una cruz, Señor. Porque ahí es donde está la verdadera grandeza en el reino de los cielos, el poder servir a otros, aún al grado de poder dar nuestra vida, Señor. Gracias, Señor Jesús, por ese gran ejemplo. Gracias por amarnos, Señor. Porque vemos tu amor en los discípulos, sabemos que tú nos amas igual y eres paciente igualmente con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a entender más tu voluntad, Señor. Que tu evangelio siga impactando nuestra mente y nuestro corazón. Hasta aquel día que abramos nuestros ojos en la eternidad y podamos verte. Ayúdanos, Señor, porque en este mundo sabes tú que estamos todavía en esta carne pecaminosa, Señor, egoísta. Ya no queremos vivir así, queremos vivir para ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Llévanos con bien a casa, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.